Está bien bonita la locación. ¿La qué? ¿La locación? Sí, pues, La nuestro loca. parque de Guadalupe. O las locas nosotros. También. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Factory News? Bueno, más bien de Factory Comunicación Sin Límites. Ustedes saben que tenemos dos programas padrísimos, que es Mujeres Sin Fronteras, que lo retomamos de repente durante estas elecciones, porque tú sabes, Angie, que estamos bien clavadas con la onda política y la electoral ahorita en este mes, que ya faltan 13 días, sí, algo así, pues está ya bien, para que votemos. Al rato vamos para a que estar las personas oigan las opciones, conozcan las propuestas, las oigan hablar. Que lo que nosotras estamos promoviendo siempre lo aprendíamos con Rose, que esperamos que estés muy bien, Rose. Ya sí. Te extraño mucho, me haces mucha falta. Oye, sí. Ya estábamos platicando y le digo, ay, cómo me haces falta, pero bueno, la salud es primero, hay que recuperarse. Sí, cuida. Hay que recuperarse al 100, porque luego ya ves que nos andamos ahí trastabillando con la salud hasta que... Por no darle tiempo, ¿no? Al cuerpo, a que por no seguir el descanse. Tratamiento que nos da el doctor, ¿no? Sí. Que descanse. Cómo es importante que nuestro cuerpo descanse. Sí. Y pues bueno, Mujeres Sin Fronteras. Mujeres Sin Fronteras siempre presentamos a las mujeres extraordinarias. Ya hemos presentado a Angie, por supuesto, Angélica. Jonjolí de todos los moles. No, Angélica Altuzar es escritora y promotora cultural. Ella es una escritora comiteca muy querida, amiga, muy amiga, más amiga. Gracias, sí, amiga tuya. Que lo que, que, lo que pueda presumir. No, pero es que eres una mujer extraordinaria. Gracias. Que ha roto fronteras. Y qué mejor que sentarnos un rato aquí en el Parque de Guadalupe. Sí. Ven, Rick Towers, vente para acá, Rick. Porque tenemos ahí un seguidor que nos está viendo y que nos queda súper bien. Pero ¿qué crees de qué vamos a hablar hoy? Pues de Rosario Castellanos. El día de mañana, Rosario Castellanos, nuestra comiteca adoptada, ahorita nos vamos a aclarar todo eso, estaría cumpliendo o cumpliría 96 años, ¿verdad? Sí, mañana. Nació el 25 de mayo de 1925. Y como vas a estar muy ocupada porque todo el mundo le va a celebrar y va a hablar de ella, pues nos quisimos adelantar. Nos adelantamos, así somos nosotras. Sí, esto está riquísimo porque así con toda la calma en este hermoso parque de Guadalupe. ¿Sabes qué nos faltó? Nuestro cafecito. Sí, ahorita se lo vamos a pedir aquí a doña Chelito. Sí. Pues en este parque tan lindo que a mí me encanta, como todos los parques de la ciudad. Tiene nombre este parque, ¿verdad? ¿La Marimba, algo así? No. Pues sí, es el Parque de Guadalupe y la Plaza de la Marimba. La Plaza de la Marimba. Aquí al ladito donde pretendieron poner precisamente, traer a la marimba para que la gente bailara. Sí lo hicieron, me parece, en algunas ocasiones y pegó muy bien, pero creo que es la cuestión esta de que no hay una sombra adecuada allá en aquella área para que... al lado de la iglesia por ahí. Sí, ¿no? ya ven que aquí nuestro Comitán pues es que llueve y al ratito hace calor y luego vuelve a llover. Pues yo dije, un clima sorprendente. Yo vine bien arropada. No te había dicho nada porque empezó el día con brisna, con esta lluviecita. Sí. Y entonces dije, no le voy a avisar nada a Angie porque... se va a ciscar. Mejor esperemos a que den las 10. Y si no hay nada, y sí, la verdad es que está fresco, pero está muy rico. Pero está bonito porque tampoco está ese sol tan fuerte el mediodía que nos iba a hacer chicharrón. Oye, pero imagínate, esa Rosario Castellanos, pues no sé si le tocó el Parque de Guadalupe, pero sí muchos espacios en donde ella pues habla en Balún Canal, ¿no? Habla de nuestra cultura, de las personalidades. Y de los espacios, como dices, habla en gran parte de la feria de Santo Domingo, pero la sitúa en San Caralampio. Pero la más alegre decía que era la de San Caralampio. Pues sí es la más alegre, sí, bueno, sí, aún la de Santo Domingo es la más grande, ¿no? Porque grande. Es el santo patrono por la influencia de los dominicos, pero en realidad San Caralampio es como el de más fervor, ¿no? Por la historia esta que lo acompaña, de que protegió a la ciudad precisamente de una peste hace ya muchos siglos. Y pues hay muchos devotos, incluso dicen que viene mucha gente de otros países a ver a San Caralampio, y ya hay San Caralampio en otros estados de la República porque se lo han llevado los comitecos para que lo conozcan y tengan nuevos feligreses en otros. A mí me da mucho coraje porque que vivía en la Ciudad de México se les hace raro escuchar
así San Caralampio, el nombre, ¿no? sí, Caralampio. Pues, ¿cómo? ¿Caralampio o Caralimpia? Decía, no, es Caralampio, así se llama. Y antes muchos señores se llamaban Caralampio, ahorita como que se ha Lampo, ¿no? Sí, don Lampo. Sí, se ha perdido mucho poner ese nombre, pero era muy... sigue siendo como muy emblemático para Comitán. El corazón de los católicos comitecos está en San Caralampio, más que en Santo Domingo. Porque ha hecho muchos milagros, efectivamente. Sí, pero bueno, hablemos de esta gran Rosario Castellanos, ¿no? Hablemos de Rosario. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya? Porque Rosario pues es muy conocida. Mañana es su aniversario precisamente y ya se organizan en todo el país diferentes actividades, diferentes eventos. Mucha gente, estudiosos y estudiosas de su obra, van a dar conferencias, van a escribir artículos, van a publicar ensayos. Ajá. Y la verdad es que es muy emotivo saber cuánta gente se vuelca para recordarla, para homenajearla, aún a tantos años de su fallecimiento, ¿no? Pero entonces aquí en Comitán, por ejemplo, mañana va a haber una actividad, bueno, entre muchas, pero mañana va a haber una actividad por la tarde donde Olivia Bonifaz, que es hija del maestro Oscar Bonifaz, que le tocó convivir con Rosario cuando ella era muy, muy chiquitita, y aparte pues tiene todas las historias que su papá le ha legado. Claro. Y como saben, pues el maestro Oscar Bonifaz fue amigo personal de Rosario y eran contemporáneos, entonces el maestro pues ya va a cumplir esa edad, los 96 que tendría Rosario. Ándale, sí, de hecho cuando platicamos no puede salir a platicar del tema ahora en medio de esta situación. De esta pandemia, ¿no? Pero qué padre que va a estar Olivia. Va a estar Olivia Bonifaz, una gran amiga de Mujeres Sin Fronteras. Pero fíjate que don Oscar siempre habla de esa parte de la infancia, cuando se refiere a Rosario, ¿no? Esas aventuras que vivieron. Y también habla de esa parte en la que, pues, porque nosotros siempre, como mexicanos, yo creo que a nivel mundial, los seres humanos, híjole, le damos enaltecemos tanto a las personas que pareciera que no tuvieron defectos o no cometían errores, ¿no? Que eran casi perfectos, pero don Oscar sí nos ha aterrizado con una Rosario bastante aterrizada de niña, con una niña con mucha decisión y mucho carácter, ¿no? Pues yo creo que para la época que le tocó vivir era un ser excepcional, podríamos decirlo de esa manera, una personalidad extraordinaria, porque como bien dice, se salía de lo sí, se rompió los moldes, porque yo no sé qué tanto de niña, porque el maestro Oscar en una biografía que escribió sobre ella pues habla de que era una niña callada y solitaria, tímida incluso, ¿no? Que se escondía por los rincones y que no le gustaba mucho socializar con los mayores o con otros niños, pero ya después se fue, sobre todo en su juventud, sí, con él y otras amistades, pero ya parece que en su adolescencia o en su juventud fue como definiendo más su carácter, y cuando finalmente decide irse a estudiar a la capital de la República, pues primero que valentía, ¿no? Para irse sola. Yo creo que sí, también sus padres fueron algo revolucionarios para la época, especialmente su papá. Para soltar a su hija, ¿no? Para que se preparara, para que estudiara. Era, yo creo que una de las pocas mujeres que pudieron estudiar en su época. Por ahí hay un comentario que hizo, no me acuerdo si fue su amigo Raúl Ortiz o Andrea Reyes, que también han escrito sobre su biografía y sobre su obra, que decía que cuando vino precisamente la reforma agraria y los terratenientes, como el papá de Rosario perdió gran parte de sus tierras, pues aquella gran riqueza o aquella gran opulencia que habían heredado, pues se esfumó, o sea, quedó apenas un patrimonio decente, reducido, sí, exactamente, decente, para poder sobrevivir. Entonces, por ahí dice que no le quedó más a la familia, o creo que está ahí en una lámpara llamada Rosario del maestro Oscar, no le quedó a la familia otra opción que vender lo poco que tenían aquí y emigrar a la Ciudad de México. Entonces, estando allá, el papá de Rosario le dijo: Rosario, no tienes otro remedio que estudiar. Pero
como si eso fuera, terrible, ¿no? Y entonces ahí dice que para Rosario se le abrió el cielo, ¿no? Porque eso es lo que ella deseaba. Claro. O sea, ella nunca deseó suspender sus estudios por ninguna razón, tampoco aspiraba a casarse como un símbolo de la plenitud femenina, ¿no? O sea, su aspiración... Como una realización. Exacto. Oye, no, pero también daba clases en la UNAM, ¿no? Es que estudió filosofía y letras, pero pues a la par creo que trabajó como adjunta de algunos de sus maestros, los más sobresalientes filósofos y escritores de la época. Y aparte, pues publicaba ya para los periódicos de la UNAM, algunos suplementos culturales. ¿Y su obra y vino ya luego, cuando se graduó, sí dio clases en la UNAM. ¿Su obra vino en esa época o vino antes de que estudiara? Fíjate que lo que precisamente en esa biografía dice que ella publicó sus primeros versos desde que era muy pequeña. No dice una edad exacta, pero dice que aquí ella iba al cine Comitán y estaba de moda la película de Rin Tin Tin, que era un perro y que hablaba y todo. Entonces que ella, fascinada por el perro, le escribió unos versos a Rin Tin Tin, ¿no? Y que con la intención de que llegaran a Rin Tin Tin los publicó en la primera oportunidad donde le dieron la posibilidad. Y ya en su adolescencia y hacia su juventud empezó a publicar versos más formalmente, porque dice que alguien le regaló una suscripción a un periódico, lo cual era grandioso porque el periódico tardaba mucho en llegar a Comitán, pero cuando llegaba, pues su papá lo compraba, lo leía, y ahí dicen, alguien le regaló una suscripción al periódico porque notaba que a ella le gustaba leer. Y entonces había una sección donde podías enviar no solo tus comentarios, sino tus textos. Entonces Rosario eran los años 40. Entonces empieza a mandar sus primeros versos y por ahí así en diferentes libros de estudiosos de su vida hay fragmentos que sacaron de los poemas. Eran poemas amorosos la mayoría, pero cómo decirte, no eran melosos, eran así como medio filosóficos. No sé, yo le veo ya la influencia, por ejemplo, de Sor Juana. De Sor Juana te iba a decir. Sí, tiene la influencia de Sor Juana. Están rimados, algunos parecen sonetos y son estrofas muy bien. ¿Cómo decirte? Ella pareciera que naturalmente le salía. ¿No? Sí, se le dio. Ya ves que Dolores Castro dijo alguna vez que para Rosario el oficio de escritor se le daba como se da el correr del río o respirar. Y sí, porque tú lo lees y dices, bueno, era muy jovencita y le salen con una naturalidad, con tanta espontaneidad, pues que es fascinante. Entonces, creo que escribió durante muchos años y tristemente pues murió a los 49, si no, imagínate, dejó grandes obras y muchísimo trabajo en todos los géneros. ¿Qué más nos habría dado? Trascendió hasta nuestros días y bueno, estaría cumpliendo 96. Pero algo que me gustó mucho, porque me mandaste unos audios hermosísimos que hablan acerca de ella, porque tú, Marbella Altuzar, han estudiado también mucho su obra, es que sí. La han analizado. Sí, de hecho sacaste que somos pues adoradoras de Rosario. No lo traje hoy. Ajá, pero ya regalamos lo último que hiciste de Rosario como homenaje, ¿no? Sí. Pero yo no me había percatado de esos personajes a los que le da mucho protagonismo dentro de su obra, que son mujeres. Sí. Y entonces... Mira, revisándola, tienes toda la razón, revisando sus novelas y sus cuentos, o sea, son mujeres, son protagonistas. Y cuando no llegan a ser las protagonistas, de todas maneras, las otras personajes que circulan al protagonista o al personaje principal son mujeres. Y las dota de una personalidad muy fuerte. Tienen mucha fuerza de carácter o sufren mucho. Porque ahí digo, son unas mujeres con una trágica capacidad de soportar su cruz. O sea, pero siempre ella está como llevando la mirada del lector hacia esas mujeres, hacia la historia femenina que le tocó observar y que le tocó vivir en carne propia. Entonces, en Balún Canal la protagonista pues es una niña. Claro. Entre los personajes secundarios pues está su hermanito, su nana, su mamá, su papá y sus tías, la gente que lo rodeaba, los indígenas y las indígenas que trabajaban en el lugar donde se sitúa la historia. Pero, por ejemplo, los personajes, habla muy de su mamá, por ejemplo, bueno, de la mamá de la protagonista de Balún Canal, de una personalidad realmente fuerte, enigmática, poderosa, de un carácter, ¿no? Y de la tía, por ejemplo, ahí de la tía Matilde, un sufrimiento tremendo,
por una educación tan... Ya hay muchas tías Matildes. Hay muchas tías Matildes, muchas nanas. La nana es la coprotagonista de la historia. A mí la nana me encanta. Sí, o sea, te digo, puede mencionar esa fuerza, a otros personajes, pero exacto. Sí. Una belleza que le transmite la belleza de la educación, del respeto a la naturaleza, del respeto de las otras personas, del temor de Dios, cosas que más que irse a lo religioso se van a lo filosófico. Teme a algo superior para que te conduzcas con orden y con respeto hacia todas las cosas que existen. Entonces, así es en su libro, que también está inspirado en Comitán, que es Los Convidados de Agosto. Sí hay varios hombres que son protagonistas, pero te digo, revisando las mujeres que aparecen ahí, tienen mucha fuerza, mucha presencia. La feminista, Rosario, fíjate, aquí dice Rick Towers, voy a acercarme para leer sus comentarios. Si hubiera existido las redes sociales en la juventud de Rosario Castellanos, ¿sería como esas chicas que ponen sus pensamientos en sus estados? Pregunta. Yo creo que sí tendría Twitter. Aprovechando, sí tendría Facebook, Twitter y todos, supongo, porque le gustaba opinar precisamente acerca de su contexto, de su entorno, transmitir su ideología para ayudar a que las demás personas pues tuvieran una perspectiva más amplia de la realidad. No tanto por imponer sus ideas, sino por decir, miren, así es la realidad, yo la pongo ante los ojos, ante la mirada del mundo, y ustedes deciden cuál va a ser su... Y además, yo por ejemplo sigo a su hijo, que es Gabriel Guerra, lo pueden seguir en sus redes sociales. Yo creo que también él la llevaría de la mano y le diría, necesitas tener esto, vamos a explicar esto, le ¿no? ayudaría. Pero aquí vamos a leer algo del chiapaneco. Y tal vez también podría sus pensamientos, como nos dicen, podría sus poemas. Ay, sí. O sea, ya estaría publicando, haciendo libros digitales. Es que yo además trabajaba mucho. Yo copié mucho de sus frases y las comparto. Sí, porque y era muy trabajadora, o sea, dice que creía mucho. Bueno, no hablaba, yo no he encontrado hasta ahorita que hable de la inspiración, sino del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, de estar siempre dedicándose. Y entonces era voraz con los libros, y leía, y por consecuencia escribía. ¿no? Mira, aquí dice el chiapaneco. Algunos se confunden con que Rosario Castellanos nació aquí en Comitán, pero no. A la escritora se le debe de recordar en algo grande. El Festival de la Cultura y las Artes, que lleva su nombre, debe ser un festival nacional. Una fiesta en donde se debe invitar a las ciudades de Chiapas a participar con sus bailes tradicionales, gastronomía y cultura. Así de grande se debe de hacer. Saludos. Muy bien, sí. Oye, sí, pues sí, es un gran festival, es un festival internacional, de hecho, y lleva su nombre. Pero ¿estás de acuerdo que ha venido de más a menos nuestro festival? Fíjate que no solo es cuestión de voluntad, creo que también ha sido cuestión de recursos, que el sector cultural siempre ha sido muy castigado, es el que tiene los menores presupuestos, es el que menos se dedican, debilitando. Tanto los gobernadores como los políticos no tienen esas propuestas. Pues yo confío precisamente que en esta renovación de los gobiernos y a nivel municipal y estatal, también recientemente cambió la directora del Coniculta, y es una mujer con mucha voluntad de trabajo. Marza Maranto es escritora, joven, pero muy dinámica y con muy comprometida con la cultura. Es que entonces yo tengo esperanza, yo tengo esperanzas de que todo mejore para la cultura, y bueno, pues que, sin ser tan proselitista, pero que votemos por los candidatos que tengan propuestas culturales, porque nos conviene, porque es tan noble la cuestión cultural, que permite que toda la familia se involucre en un tema como ese, recibiendo algo bueno. Nunca hay nada como, tienes toda la razón, que deleznar en lo cultural, claro, en los eventos. Tienes toda la razón, porque Rosario, entonces mira, Rosario, comiteca, adoptada por Comitán, a pesar de haber nacido en la Ciudad de México, ¿estoy bien? Sí, pues respecto a lo que dice, pero muy pequeña se vino acá. Y aquí estaban sus raíces. Ajá. De hecho, yo supongo, no estoy segura. Ella dijo en una entrevista que el lugar de su nacimiento había sido un accidente geográfico, porque sus padres estaban allí en la capital cuando tocó que ella naciera. Pero también creo que en la época las familias adineradas de Comitán, como no había aquí los servicios médicos, por ejemplo, de los que ahora disfrutamos, cuando iban a tener sus primogénitos, si tenían la posibilidad, se iban a buscar un médico, porque había mucha muerte materna, como todavía lo hay por la cuestión económica, que a veces no pues se complica el parto, y
y fallece el bebé o fallece la madre. Entonces yo creo que tal vez por eso fueron sus papás para allá, pero dice que a días de nacida, yo supongo que han de haber esperado la cuarentena, no hay rastro de eso, allá, después se vienen se regresan a Comitán, donde está pues sus abuelos paternos, maternos, sus ancestros y ancestras, y aquí creció, ¿no? Yo creo que el carácter se forja en la infancia, ya se va puliendo con la juventud y la madurez, entonces estuvo aquí hasta que se fue a estudiar la preparatoria a Tuxtla, y después se fue a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura. Es mexicana, Rosario es mexicana y como dices, la sentimos comiteca nuestra, y ella misma lo decía, siempre volvía, si no era en persona, volvía de forma a través de su literatura. Claro, siempre hacía referencia a Comitán. El doctor Raúl Cuellar Pacio te saluda. No, también María Girasol, saludos, estoy disfrutando mucho de la charla. Vente María Girasol. Estamos aquí en el Parque Gual. Sí. Si quieres venir. Y bueno, entonces a todos los que nos están viendo y a todas. Entonces nuestra Rosario comiteca, vamos a decirle que sí es comiteca. Porque siempre ha hecho referencia a Comitán y siempre estuvo conectada con Comitán. Y la puso la puso en varios libros y ahora es una referencia. A nivel internacional, sí, porque sus libros y su obra ha sido traducida en diferentes idiomas a nivel internacional. Pero estábamos hablando de la política y Rosario también fue política, escritora, tenía sus columnas en varios periódicos, ¿no? Y también fue política, incursionó en la política, ¿no? Pues mira, no como tal, así que haya ejercido un cargo público o que haya hecho jamás campaña, por lo que se puede entender como política, pero sabía que no podemos estar al margen de la política. ¿Verdad? Yo hace tiempo me preguntaban y me invitaban y yo decía, no, soy apolítica, yo no quiero nada con la política. Yo soy apartidista. Y entonces, después con el tiempo, pues la vida te va llevando y te va dando la oportunidad de estar en ciertos espacios donde puedes incidir, precisamente porque tenemos que ser políticos porque tenemos que votar. Es un derecho que no le podemos delegar a nadie porque es un derecho a la decisión. Y como mujeres y además nos costó mucho trabajo como para que ahora lo desperdiciemos o lo dejemos en manos de alguien más. Y recordemos que estamos arriba a 2 puntos de los hombres, o sea que nosotras terminamos decidiendo quién va a ser el próximo. Y tiene que seguir siendo representante, así, porque somos también mayoría a nivel de población. Así es. Entonces, pues tenemos que decidir, derecho a decidir y entonces ejercer ese derecho. Entonces, por un lado no podemos ser apolíticos porque debemos votar, es un deber cívico y ético. Entonces, por un lado eso. Y después dices, bueno, si no participo, ¿cómo puedo juzgar al otro y decirle que está haciendo malas cosas? ¿Yo qué hago para abonar a esa transformación? Y si luego me toca estar ahí, tengo que comprometerme con lo que voy, ser congruente con lo que digo. Tengo que demostrar que sí se puede, ¿no? Que no te van a corromper dentro del sistema. Entonces, aunque Rosario no estuvo dentro de eso, se reconoció como un ser político, avaló el proceso de lograr el voto para las mujeres como un derecho y luchó todo el tiempo por los derechos de las personas en general, a votar, a tener un nombre, un acta de nacimiento, que se le respeten sus derechos fundamentales, y luego fue muy crítica del sistema. Entonces, como a través de sus columnas. Sí. Yo no quiero pensar, amarres tantito, como maestra en la UNAM, no me imagino cómo promovía esto con las mujeres, ¿no? Con los estudiantes. Que no sé si eran pocos o muchas en esa época, pero... Hay todavía algunas que fueron sus alumnas, como Beatriz Espejo, que habla mucho de ella con mucha admiración y mucho respeto. Siempre le invitan en estos homenajes. Habrá que estar pendiente qué va a decir ahora, porque siempre pues dice cosas increíbles. Pero lo que sí dice es que, bueno, sí, en las clases pues sí eran sobre el área o la materia que le correspondía. Pero siempre hacía hincapié en esto. Y decía de forma... repetía mucho lo que decían algunas escritoras feministas que estaban haciendo camino en otros países, como por ejemplo, esto no recuerdo bien si lo dijo Simone de Beauvoir o si lo dijo ¿cómo se llama? La de una habitación, no, la de una habitación propia, que me acaba de Virginia Woolf. Entonces no sé quién de ellas dos lo dijo, pero ella se lo repetía a sus alumnas, que les decía, bueno, los hombres han creado imperios, han hecho inventos, han transformado sus realidades, han escrito grandes obras. ¿Y nosotras qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando? Y les decía, a ver, señoritas, ¿qué pretexto tenemos?
¿no? Entonces era un poco como zarandearlas. Las exhortaba. Exactamente, las confrontaba con nuestra propia historia, nuestra propia realidad. A veces decimos, bueno, pues es que no les daban la oportunidad, ¿no? Siempre estaba captado todo ese mundo por los varones, pero decimos, bueno, entonces yo digo, bueno, ese era el pretexto en aquella época. Ahorita, ¿cuál? Es que no se vale nada más criticar, sino también hacer, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahorita no tenemos pretexto, sobre todo cuando hemos tenido la posibilidad de informarnos, de instruirnos, de estudiar. Claro. O sea, tenemos que hacer algo por nuestras congéneres, por nosotras mismas, por las generaciones que vienen y hasta por las que están, por ejemplo, labor de convencimiento con las madres para que eduquen de otra manera, de otra forma, ¿no? con los padres para que sean modelos de género, que seamos más equitativos. Oye, pero ese a ver, tipo de cosas. Entonces, y su crítica al sistema no solo fue en función de las mujeres, porque criticó al sistema a través de las columnas que tenía en el Universal, en el Excelsior, y bueno, su literatura es una crítica. Es una crítica al sistema. Y no solo al sistema de gobierno, también al sistema social. Oye, y entonces clasista, racista. Exacto. De eso que discrimina, igualitario, ¿no? Discriminativo, pero sexista. A ver, la voltean a ver y la hacen diplomática. O sea... sí, tejieron alrededor de eso política. Un montón de cosas. Ella trabajaba en la UNAM cuando destituyen Rick Tower dice, toda chica debería tener una Rosario Castellanos en su corazón definitivo. Ay, sí. Sí, hay que ponernos en a su leer. corazón y en su pensamiento. En Comitán se debe hacer proyecto o programas de literatura. Se tiene un gran ejemplo y pues no se debe desaprovechar. Pero bueno, ahí mi humilde aporte. Gracias por las Rick. Aportaciones. Nos Tú vamos a llevar todas esas notas. Porque es para bien cuando importante, llegue a ser regidora, presidenta, o tengamos la posibilidad de hacer algo, ¿no? Desde donde estamos, porque dentro o fuera lo hacemos, ¿estás de acuerdo? Estamos aportando, sí. Entonces, si nos dan la oportunidad de estar dentro, pues nos comprometemos a hacerlo. Nos iría mejor porque fusionaríamos más, porque la parte social, pues nos lleva más tiempo, porque formamos parte, tenemos asociaciones civiles, en donde pues interactuamos con las mujeres, sabemos cuál es la realidad de Comitán, pero también sabemos y ayudamos con lo poco que podemos. Eso platicaba con Male Jiménez hace ratito, que gracias a ella brindamos unas cosas a mujeres de bajos recursos y le di las gracias y de verdad que gracias por su aportación porque pudimos lograr varias apoyando, aportando y como dices, hay muchas sociedades civiles organizadas de mujeres que están cubriendo estas necesidades que no alcanza a cubrir el Estado. El Estado. A veces porque no quiere y a veces porque porque desconoce. La situación. Sí. Ricardo Aguilar, hay una película sobre la vida de Rosario Castellanos, ¿no? Sí, hay una sobre su vida, que es esta nueva, que se llama Los Adioses. Los Adioses, que la vi, pero que se enfoca mucho en las cartas a Ricardo. Sí, como que de ahí sacaron mucho del tema, porque yo me identifiqué mucho con Rosario cuando, ahorita ya no me duele, pero en ese momento me dolía hasta el pecho, por un desamor tan fuerte, ¿no? Por esta violencia psicológica que luego las parejas vivían en esa época y que se tenían que aguantar, y las infidelidades yo vi una Rosario humana. Sí. Mostraron a una Rosario más humana, no a esta escritora, yo no sé qué tanto se apegan a su la verdadera personalidad. No, nunca. Porque pues sí, las cartas, como dicen, es una Rosario que se desgarra, habla como que estuviera gritando en un desierto llamando a su amor, y su amor como que indiferente. Y no hay indiferente como un castigo de que te fuiste, ¿no? Es que, bueno, está precisamente en las cartas. Ajá. Y en la película y en otra parte, que Rosario se gana una beca para hacer un posgrado en España. Ella y su amiga Dolores Castro le dice, vámonos juntas, se ganan esta beca, que era además complicado darles estas becas a las mujeres, se gana la beca para irse a España a estudiar su posgrado. Creo que estudió estética allá en la Universidad de Madrid, y era novia de Ricardo y se iban a casar. Bueno, habían hablado de que se iban a casar. Ajá. Y Ricardo le dice, no te vayas, porque si te vas, pues oye, me vas a dejar y va a terminar esta relación, o ¿cómo me dejas a mí, no? Y ella le dice, pues voy y vengo, ¿no? ¿Cómo la mujer se va? Buenos días. Se va, buenos días. Se va y deja al hombre. Sí. No sé si te yo no bajé. Ni yo. Estamos aquí. Como estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahorita vamos platicando, viendo un apoyo.
Voy a darle todas mis moneditas, porque de verdad no traigo nada. Le va a dar aquí mi amiga Lupita. Puro cambio. El sencillo. El sencillo, diríamos. ¿Cómo dirían en la época de Rosario Castellanos? Sí. Cuídense mucho. Muchas gracias. Que le vaya bien. Día. Entonces, le dice Ricardo Rosario, ¿cómo que me no vas a se dejar? vaya, ¿cómo me vas a dejar? Que te voy a decir que todavía sucede. Tiene una mujer la opción de continuar sus estudios, pero tiene un compromiso de matrimonio, y la condicionante del novio es que no se vaya. No sé si es un temor real a perderla, o a que se enamore de otro, o a que se dé cuenta de que lo que deja aquí no es tan bueno como lo que va a ir a encontrar allá. Las dos cosas. Y no me refiero solo a que se encuentren un mejor partido, sino que aquí descubran, acá, que descubran que el conocimiento a veces es tan compensatorio, tan sentirse realizada como lo es tener una pareja o una familia. Y eso es cierto. Entonces se dice que por eso Ricardo fue como una especie de venganza hacia Rosario, de que ella le dice, pues es un año que voy a estudiar allá y voy a regresar y ya nos casamos, espérame, ¿no? Entonces ella se va y ella le dice, jamás voy a voltear a ver a nadie más, lo cual hace. Lo cumple. Jamás voy a dejar de escribirte, y ya no te voy a escribir para que sepas que estás en mi mente y que yo te amo. Entonces esas son las cartas a Ricardo, todas las cartas que si no diario, cada semana, cada 15 días, Rosario le mandaba. Y bueno, creo que hay 2 respuestas que le manda Ricardo. Entonces imagínense, un año de escribirle a alguien y que te conteste 1 o 2 veces con una misiva, ni siquiera una carta, una misiva así como que, sí, todo bien, ok, no sé, no así, pero algo muy, muy simple en comparación con todo aquel amor en el que desbordaba ella en sus epístolas. Entonces, por eso es como es doloroso, como dices. Es como... Y sacan esa parte ya cuando ella regresa. Él se casa. No, él se casa con otra. Él se casa no la espera. A ver, seguí contándome eso. No la espera. No, se casa con otra. Y entonces, ella regresa y muy triste. Y lo encuentra casado. Sí, o sea, se lo hacen saber, o sea, desde que está allá, me parece, para ella es terrible, es frustrante, es muy doloroso. Luego regresa, me parece, pero pues ya no lo ve durante un tiempo. Después él se divorcia y ella, para no ir a buscarlo, se rapa y se viene a refugiar, o más bien se viene a refugiar al rancho de sus padres con un medio hermano que ella tenía. Y estando ahí, en la película sale, no sé bien cómo fue, que ella le pide a su hermano que le corte el pelo, que le quite las trenzas y todo, y que la deje pelona, y después ella se termina de rapar. Sí. Y porque dice, de esta manera no voy a ir a buscarlo, ¿no? Porque ella lo sigue amando. O sea, de hecho, ya en pláticas con gente que la conoció, que convivió con ella, tanto en San Cristóbal como en Comitán, pues han salido varios enamorados que ella tenía, que la admiraban y la amaban mucho, a los cuales jamás les hizo caso. O sea, solamente pareciera puso su corazón con Ricardo Guerra, y jamás, tan es así que después de años o un tiempo de que él se divorció, la busca o se encuentran en una presentación literaria, hablan, y él le dice que la ama y que se quiere casar con ella, y se casan. Ajá. Se casan y ya tiene ya tenemos público. Viene y se casan y ya tienen a Gabriel. Tuvieron una niña primero, tuvo una hija, Rosario, pero ¿Pero qué pasó? Murió siendo bebé. Sí, es lo que llaman la muerte de cuna, muy triste. Sí. Cuánto dolor. Sí, pues sí. Y entonces vemos a una mujer más humana, a una Rosario, antes de irnos a la onda de la política. Mira, Alejandra Laguna nos manda un mensaje. Ay, gracias. Me olvidé de avisarles que iba a Dice, estar en el las programa. mujeres atadas a los hombres a través del vínculo del amor y ellos libres decidiendo su vida. Qué chida plática. Me encontré de casualidad, la estoy disfrutando mucho. Vente, Ale, estamos aquí en el parque. Ale. Gracias a todas y a todos los que nos están viendo y están opinando. También Rick Towers dijo algo. Es un diálogo diálogo con ustedes. Eso es lo que permite este medio del Saludos Facebook, a Candita Montoya también. Yo sí votaría por alguna de ustedes dos si se postularan. Sé que me presentarían planes de trabajo muy bien estructurados para no dar cabida a la corrupción. Definitivo. Sí.
No, hombre, traemos planes de trabajo y proyectos sí. Desde ahorita y no somos candidatos. Sí, no sé si vamos podemos hablar de la generalidad, pero creo que un alto porcentaje de mujeres se compromete a otro nivel sí. Con el resto de su comunidad, como para, o sea, si damos nuestra palabra, nos comprometemos al grado de que vamos a poner todo nuestro empeño. Ay, porque es nuestra reputación. Ay, no, yo como comunicóloga, pues es que nuestra imagen, tenemos que cuidarla. Y tenemos que ser muy congruentes y somos mujeres congruentes. Y además, mira, si no tienes precisamente ese prestigio de honestidad o de compromiso, de esfuerzo por lo menos, que lo intentaste todo para cumplir con aquello a lo que te comprometiste, si no dejamos ese antecedente, van a seguir pensando que las mujeres somos incapaces de ocupar un puesto público, un cargo importante. De tomar decisiones. O sea, si no cumplimos, y eso también me acuerdo que lo dice Rosario en alguna parte de sus ensayos, es el prestigio lo que va a hacer que cambie la perspectiva hacia las mujeres. Porque si ahorita tenemos un prestigio de comodinas, sumisas, denigradas, o que no tomamos las riendas de nuestra vida, que no tomamos decisiones, que no somos capaces de defender nuestra autonomía. Si no tenemos ese prestigio, pues difícilmente va a creer la gente en que podemos lograr cosas o hacer que las cosas cambien. Claro. Pero bueno, ese es en lo personal de Rosario. Ajá. Pero ya en lo que dices de la política, se confrontó al sistema porque pues una persona instruida que lee, que se informa de lo que está pasando en otras realidades, de lo que se da cuenta. Claro. Y entonces en el 68 pues ella estaba en México. Claro. Y ella vio cómo fue el movimiento del 68. Sí. 2 de octubre, no se olvida. Ajá. El movimiento estudiantil no apoyó de manera directa, no era, como ella dice, una mujer, no era una activista como se le concibe como tal, que socialmente eres visible en los actos y las actividades públicas o estas luchas que emprenden de manera frontal las personas o las asociaciones. pero a través de sus letras, pues sí. Ah, sí, aquí tengo uno. Le vamos a regalar un librito. Todavía no. Pasó un pequeño que... Perdón, vamos a cambiar el tema rapidísimo. Que salude y le vamos a regalar un librito. Ven a saludar acá, vente para acá. El Caperucito en Facebook. Allí, mira nada más. Por si te ve tu mami. Ahí te vas a ver. Hola. Mira, ¿Cómo te llamas? Anthony. Buenos días, Anthony. Anthony. Lee mucho para que así... Ahorita les platicamos de eso. Gracias. Crezcas mucho más. Disfrútalo. De tu corazón como un árbol. Bueno, hasta luego. Ya. Okay, ya lo bonito de estar en el parque, ¿verdad? Claro, que conoces un montón de gente. Sí. Bueno, y entonces Tlatelolco, ¿no lo identifican como alguien que se haya movido, como un activista que haya estado durante la manifestación? Sí, pero sí como alguien que mostraba siempre su adhesión a las causas que consideraba justas, no sin analizarlas porque era muy analítica. Y escribía al respecto. Y escribía de forma muy directa, o sea, muy clara, muy franca, y le pesara a quien le pesara. Era una mujer muy valiente, por eso también es muy admirada. Y por ejemplo, en sus textos, ya sea literarios o artículos periodísticos, pues le daba con todo al sistema, haciendo una crítica de lo que creía que era justo, ¿no? Y por ejemplo, pues está el poema de la Plaza de Tlatelolco, que es terrible porque habla de cómo los persiguieron, los mataron. Aparte de la muerte y todo eso, cómo después de un suceso de esa manera, al otro día el sistema de gobierno desaparece las huellas, los nombres de las personas. Entonces dice, la plaza amaneció limpia, barrida, como si nada hubiera pasado. Entonces, y dice, recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Entonces esa era su forma de decir, yo voy a dejar testimonio para que lo lean y lo lean las generaciones y sigamos recordando aquel hecho. Y hasta este momento. Y me recuerda mucho eso que dice ella, la plaza amaneció barrida, como si nada. En los periódicos había otros encabezados, nadie hablaba de los estudiantes desaparecidos. Entonces me recuerda un poco lo que pasa con las marchas feministas de las activistas que hacen las pintas y al otro día se resuelve con pintar, de nuevo con tapar las protestas, pero no se resuelve de fondo
fondo el problema. Y que los mismos medios de comunicación critican el que estén las mujeres pintando y que se estén manifestando, que esa no es la forma, ¿no? Y entonces pero ¿cuál sería la forma entonces? No las bajan, ¿no? ¿Cuál sería la forma cuando ya se intentó todo? Y se pierde, cuando ya se agotó el diálogo, sí, pero esa se pierde el punto, realmente el tema en sí. Entonces dejan de hablar hasta del tema por estar cuidando al ángel en la independencia. Desviar la independencia, ¿no? Y más que eso, mira, a lo mejor si no son las formas, a mí me gustaría que la gente se sumara con estos grupos a decir cuáles son las formas. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es la mejor forma de manifestarte? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor forma de no generar es que avalemos conciencia? la violencia, el vandalismo, porque no se obtiene mucho más que visibilización, eso sí es cierto. Porque cuando se ha querido hacer una revolución, se empieza intentando dialogar y se termina en lo que es una revolución. Yo con todo y sus consecuencias y sus platos rotos. Claro, es que imagínate si no queremos llegar a eso, a una hija, elijamos gobiernos que no sean sordos, que no sean ciegos, que vean la realidad, ¿no? Claro, era lo que, y volvemos a caer, ya que en este 6 de junio, pues se supone que va a ser fiesta democrática en ese aspecto. Yo como Barack Obama siempre he dicho, pues nos manifestemos. ¿No te gusta tu gobierno? Pues ve a votar. Pues creo sí, que la mejor forma de manifestarte es votando. Sí. Y es quitando realmente lo que no te gusta de lo que está pasando, y ¿no? votando con una conciencia autónoma, con claridad y con honestidad desde dentro, porque pues ya sabemos, es un secreto a voces lo de las compras de votos y de conciencias. De verdad, sí sabemos que la situación es muy crítica y es muy difícil a lo mejor rechazar ese dinero, pero por ahí hoy decía a alguien que esa dádiva que te van a dar en ese periodo, ¿cuánto te cuesta? Son 3 años de miseria por un día en que subsanas a lo mejor en lo mínimo la comida del día. La comida del día. No, porque 500 pesos para qué te dura, no te duran los 3 años. Pues si el resto de la administración, 3 años en los que... Y quieres ir a exigirle luego y yo te compré tu voto, a ti no te debo nada, ¿no? Y entonces, pues bueno. Pues sí, este tipo de cosas es muy difícil manejarlas, pero se tienen que poner sobre la mesa, ¿no? Es injusto y además pensar solo en el bien común, tenemos que pensar en el bien de la comunidad y entonces... pues que sean gobiernos que no solo me van a beneficiar a mí, sino que van a impactar en la seguridad de mi ciudad, en los servicios públicos, en los servicios culturales y en las necesidades que nos están apremiando, ¿no? Sí, porque, híjole, se incrementó la pobreza en estos últimos años. En estos últimos 2 años se ha incrementado la pobreza. Pero bueno, regresando, en la plaza de Tlatelolco efectivamente están los nombres de todos los chavos, de todos los estudiantes que se manifestaron en ese 2 de octubre en el 68. Y entonces voltean a ver a Rosario. Sigue Rosario ahí hay escribiendo. Un fragmento, precisamente, junto a esos nombres está un fragmento del poema La Plaza de Tlatelolco. Pero mientras tanto Rosario escribió en el Universal y en el Excelsior precisamente, pues todo lo que veía, la opresión del gobierno, la falta de empatía, la falta de voluntad para mejorar la situación de los estudiantes y de la propia universidad, para sentarse a dialogar, para buscar las soluciones en conjunto, para respetar a los jóvenes que no por ser jóvenes no tenían algo que decir al respecto, si eran los principales usuarios, ¿no? Respaldó en su oportunidad al rector de la UNAM porque pues ella lo conoció como un hombre de compromiso, pero pues que el sistema no le interesaba, ¿no? Que era un sistema dictatorial en el que se tomaban las decisiones de forma unilateral. Sin tomar en cuenta a la comunidad. Entonces, eso no puede ser democracia. O sea, además de las votaciones está también tomar en cuenta las opiniones. Porque la universidad aparte es autónoma. Se supone que es autónoma. Se supone, pues sí. Entonces, todo eso, habló de en un Día Internacional de la Mujer la invitan
era el presidente Echeverría y la invitan a dar el discurso. Y fue muy simpático porque pues todos esperaban que fuera un discurso donde agradeciera al presidente los apoyos que daba y el reconocimiento que daba a las mujeres, pero no, fue todo lo contrario. Claro. Señaló que no había precisamente oportunidades para las mujeres, que no había igualdad, no había los derechos de las mujeres no se respetaban, no se ejercían, había un muy bajo porcentaje de mujeres estudiando, y pues todo eso lo señaló. No había oportunidades de trabajo, nada, no había equidad en ningún sentido, y entonces lo dijo ahí, y hay mucha especulación alrededor de los medios de comunicación como bajando todo, ¿no? Sí. Evitando sí, de hecho todo lo que ella decía se publicaba, todo lo que ella decía, pues, se volvió una autoridad no solo en la literatura, también en la opinión pública. Entonces eso es padrísimo porque fue punta de lanza en muchas cosas. Se volvió una líder de opinión. Una líder, sí, en muchos sentidos. Y entonces, se especuló mucho. Sí, lo publicaban. Porque hablando de esos sistemas, sobre todo los Echeverría, ¿no? El que callara, el que omitiera, el que... Era lo común. Los medios estaban, eso también lo dice ella en sus escritos, los medios estaban totalmente controlados por el sistema. No había mucha libertad de expresión. No, había, pues acuérdense, una sola televisora, estaba todo monopolizado. Sí, hasta luego, buenos días. Monopolizada la televisión, monopolizada la radio y también la prensa, ¿no? Claro. Sin embargo, ella, mira, ahí hay un mensaje de... Sí, toda la batería. Sin embargo, decía también que pues había medios con mucho más libertad, que se arriesgaban, como el Excelsior en Universal, pero por ahí también leí, discúlpenme que no tengo las referencias inmediatas, pero de tanto a veces se nos olvida. Tú sigue hablando, voy a ver las cuestiones que dijo alguien de sus amigos que sí, los periódicos, el Excelsior y Universal, tuvieron un llamado de atención en esa ocasión por lo que publicaba Rosario. Ah, mira, sí me imagino. Entonces les hablaron, pues no sé si de buen modo, no sé si para amenazarlos o para pedirles para decirles que se calmaran, exactamente, ¿no? Que ella dejara de publicar eso. Y entonces hay mucha especulación en torno al puesto de diplomática que le dieron fuera de México. Fue por eso. Porque, bueno, la especulación es precisamente que se lo dieron para callarla, para que se fuera de México y dejara de criticar al presidente de la República y al sistema. Hay quien dijo eso, pero hay otras personas que dicen que en realidad ella se desesperanzó mucho de la realidad mexicana y que dijo, pues no tiene sentido seguir hablando a un gobierno que no quiere escuchar y a una ciudadanía que todavía está como dormida. Oye, entonces, pero que esa decepción la llevó a aceptar ese cargo, que no fue tan, unos dicen que sí, que fue como por callarla. Llévensela de aquí, mándenla lejos, ¿no? Y que ya no vuelva a hablar. Pero aquí viene lo simpático, contradictorio. Lo contradictorio, porque una de las condiciones que puso Rosario Castellanos cuando se fue a Israel como embajadora fue que se le permitiera seguir publicando y escribiendo desde allá a los periódicos mexicanos. No, pues entonces seguía todavía hablando, ¿no? Sí, y desde allá veía a México también desde otra perspectiva y seguía señalando esa perspectiva. Y ahora tenía punto de comparación, claro, porque ya había vivido en Estados Unidos, porque dio clases en la Universidad de Wisconsin, también me parece que en la de Arizona, y después en Tel Aviv. Otra de sus condiciones fue también poder dar clases en la universidad. O sea, ella decía, yo voy a cumplir con todos mis deberes de diplomática. Oye, pero en mis ratos libres quiero dar clases y escribir. Se me hace que en inglés, en inglés o en español, o no sé si tenía traductores, o no sé, yo también me lo he preguntado, porque es una universidad hebrea. Claro. Y hablaban hebreo. Oye, pues, y es increíble, a Rosario también en ese país la conocen perfectamente. Sí, la Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una cátedra dedicada al análisis de la obra de Rosario Castellanos. ¿Y en México? No. ¿Ni en Chiapas? No, ni en Chiapas. No, en Chiapas pero es por elección, ¿no? Pues yo creo que sí, porque aparte que es una obra vasta, es muy amplia. Se puede hacer. Se puede hacer mucho trabajo y sí tiene mucha tela de que contar. Es cuestión de legislar. Ay, mira, pues sí, hay que proponerles a las candidatos. Y en las universidades o cuando ya se hace una especialidad. Por ejemplo, vas a estudiar letras mexicanas, es indispensable leer a Rosario.
Claro. Porque pues es la más importante del siglo XX como escritora mexicana. Y hay muchas otras que no se conocen y entonces ahí podrían ser complemento de esa materia o de esa cátedra. Pero sí, ella siguió escribiendo. Entonces algunos dicen que se le ofrecieron para callarla, otros dicen que bueno, ella era la más indicada para cumplir con esa labor, y ella, les digo, decepcionada de lo que veía, que México como que no mejoraba, que la estructura todavía era muy patriarcal, muy cerrada. Entonces, pues que tras esa decepción, y otra cosa, ella estaba en proceso de divorcio cuando le ofrecen el puesto. Pues sí, puso tierra de por medio. Y entonces, ¿no? Creo que dijo que quería transformar su vida. De hecho, otra de las condiciones fue que le ayudaran a divorciarse. Buenos días. Le ayudaran a divorciarse y que le ayudaran a tener la patria potestad de su hijo, porque se lo quería llevar a Israel, y de hecho se lo llevó. Entonces, sí le ayudaron a finiquitar con ese trámite. Se va divorciada con su hijo a Israel. Y estábamos haciendo cuentas el otro día cuántos años estuvo allá. No fueron muchos. No, creo que fueron como 3 o 4. Buenos días. Pero hizo un buen papel allá. Pero hizo un muy buen trabajo. Sí. Y fue muy feliz, y todo el mundo. Y también se especuló acerca de su muerte. Decían que había sido un atentado, o bien que se había suicidado. Porque fue una muerte muy tonta, ¿no? Muy absurda, sí, más que tonta. No sé cómo. Sí, lo absurdo, porque no es increíble, ¿no? Bueno, es que tenemos sobrevalorada también a la muerte, y creemos que también personajes tan importantes para nosotros, lo que decías al principio, no pueden morir de una manera tan simple, tan absurda. Pues, ¿y cuál fue su muerte? Pues que conectó hay 2 versiones, una que allá en Tel Aviv hay mucho calor, y entonces que ella acababa de tomar un baño y sonó el teléfono, y cuando fue a contestar conectó una lámpara para poder ver pues el teléfono, y al conectarla estaba mojada, y el voltaje de allá, dicen, de Israel es mucho más alto que el de aquí. Entonces le cayó la descarga y murió fulminada, ¿no? Cayó fulminada. Y otra versión es que ella acababa de comprar esta la contó uno de sus mejores amigos, que platicó con quien era el chofer y asistente de Rosario allá en la embajada, que estaba muy emocionada arreglando su casa porque Gabriel se había venido de vacaciones a México con su papá y ya iba a regresar. Entonces ella lo estaba esperando, compró unos muebles hindús, parecen un bazar, no sé de dónde eran los muebles, pero allá debe haber cosas increíbles, sí, ¿no? Claro. Hermosísimas. Entonces, hindús o israelíes. Compró sus muebles y compró unas lámparas, dicen ahí, de mesa preciosas, y una de ellas tenía los cables pelados. Entonces esa versión contó el señor, que bajó y que la iba a conectar, le dijo que la pusiera en un lugar, y él bajó a buscar algo, no sé si herramienta para reparar la lámpara, pero ella quiso conectarla para ver cómo se veía. No se fijó que los cables estaban pelados, sino que eso ya lo vio después el señor que dio el testimonio, el asistente, cuando subió, y todavía ella estaba prendida de la lámpara. O sea, ya ves que te quedas pegado. No, sí. Tristísimo. Entonces el señor cuenta pues que todavía estaba viva, él logró desconectar la lámpara y ella estaba viva. Llamaron pues a los servicios médicos, se la llevaron, pero en el trayecto falleció. Solita, estaría cumpliendo 96 años mañana. Entonces, pues así recordamos a Rosario. Sí, homenajémosla leyendo su obra, sus ensayos, sobre todo las mujeres que estamos en este tema. Ale, María, todas las que nos están saludando. Ajá. Revisar sus ensayos, híjole, ¿no? Obra. Te quedas así boquiabierta diciendo... Tan avanzada, ¿no? Tan para avanzada, esa época. Tan generosa para darnos todo este conocimiento, porque como lo dije en esta cápsula que dices, sí, que mencionas, que te mandé, que me la pidió el Sistema Chiapaneco de Radio, esta cápsula, digo, entre sus grandes legados, lo que le tenemos que agradecer es que ella era como portavoz de lo que se estaba viviendo en otras partes del mundo. Entonces ella leía a los autores europeos, africanos, israelíes, no sé, franceses, de todas partes del mundo, norteamericanos,
yo no sé si buscaba las mejores traducciones, buenos días, si buscaba las mejores traducciones o cómo le hacía, pero ella leía todo lo que estaba de literatura y hacía un juicio crítico sobre su literatura y nos acercaba esa literatura como para decirnos el mundo no es solo México, no es tan reducido. Y lo mismo a nivel ideológico. Ella leyó a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, a Simone Weil, a todas esas feministas y también a las norteamericanas que estaban en esta lucha. Y entonces traducía la filosofía de ellas, sus textos, sacaba como el extracto más importante y nos los trasladaba y nos decía, en Europa están haciendo esto, así piensa Simone Weil, así piensa Simone de Beauvoir, así piensa Virginia Woolf, así piensan estas mujeres, así están viviendo. Miren todo esto para que nosotras sepamos cómo está el mundo al respecto, qué se está haciendo también, y qué vamos a hacer nosotras. Claro. Esto lo repito mucho, pero decía, empezó el feminismo en Europa, de ahí pasó a América a través de Estados Unidos, dice, y solo nos separa un río, el río Bravo, y aquí pasan los años y los años y seguimos igual. Entonces decía ella, ¿qué nos falta, no? Hace rato estaba platicando con Iván y le digo, oye, todavía nos falta y todavía nos seguimos hablando de temas de hace 100 años y todavía no los hemos logrado superar, ¿no? Entonces, pues tenemos que seguir en la lucha. Pero en la lucha del conocimiento, en la lucha del conocimiento, en esta lucha que seguimos levantando la mano para que se nos escuche, para que sigamos ya dentro de un sistema equitativo, ¿no? Sí, donde ya nos lo merecemos las mujeres. Y nos va a favorecer a todos, no solo a las mujeres, nos va a favorecer a todos. Son muchas las ventajas de llevar una gran ventaja que recaiga sobre nosotros la equidad. Exacto, porque vemos por los demás. Pues sí, tiene muchas ventajas. Pregunta a los países que ya han permitido esto, cuántos beneficios han obtenido también los varones, porque se les descarga sobre asuntos que también les han afectado, ¿no? Como el impedirles expresar sus emociones, el impedirles quedarse en casa, criar a sus hijos, si es así como lo deciden, como lo quieren. Hay hombres que ya se quedan en casa. Sí, pero en México siguen siendo juzgados, mientras que en otros países es algo normal y común, es un común acuerdo, ¿no? Así es. Y también se les descarga esta parte de que no solo sean los proveedores de la casa, sino que sea en conjunto y entonces las familias están mejor. Que sea un trabajo en equipo. Exactamente, que sea un trabajo en equipo en todos los sentidos. Y pues si tiene ventajas para toda la sociedad, pues hay que abrazar esas ventajas, hacerlas nuestras. Entonces las mujeres han abierto un gran camino, han avanzado un montón, pero pues todavía falta. Sin embargo, yo creo que como lo han dicho varias feministas, llegará un momento glorioso en el que ya no será un tema así de que ¿no? ya no estaremos, ojalá pronto, más rápido que tarde, sea un tema del que hablemos en pasado, precisamente, de que ahora sí haya equidad, en que hablemos de que ya se erradicó la violencia de género y que estamos viviendo una sociedad mucho más armoniosa, más feliz, más plena. Bueno, ¿no? Ojalá, porque ayer tuvimos otro feminicidio aquí en Comitán. Llevan 4 en esta administración que suceden, que no podemos detener. Entonces seguimos todavía en eso, o sea, siguen matando a las mujeres por odiarlas, por ser mujeres. A eso se le define un feminicidio. Y es una pena que todavía siga pasando en este sistema. Pero ojalá. Hay mucho que hacer, tenemos que unirnos, hombres y mujeres de la sociedad, y pues las instituciones tienen que fortalecer este tema muchísimo. O sea, empezar por algo y de ahí irnos, así como que nos den la punta del hilo y vámonos con esa mareja. Pues muy bien, pues muchas gracias, Angie, por hablar de Rosario y todas estas cosas. Fue una buena mezcla. ¿Sí? Fue una buena la referencia a Rosario, el hilo conductor Rosario, pero pudimos hablar de todo un poco. De todo un poco. ¿Y en qué estás saludar a nuestros amigos y amigas. A ver, ya que estás... Pues mañana va a haber un foro al que fui invitada por Dafne Báez. Le agradezco mucho porque van a participar pues grandes mujeres que están en este tema, en el tema de los derechos humanos, del activismo, o que van a incursionar en la vida pública, o que están contendiendo por alguna posición, ¿sí? Y pues vamos a hablar de precisamente pues de cómo está la política para las mujeres, qué agendas a nivel de política tienen los candidatos y candidatas, y cómo vamos a poder incidir
cómo vamos a poder incidir en este tema para que se erradique la violencia de género, ¿no? Y el feminicidio, para desterrar todo esto pues ya de nuestras vidas, porque ya no surge, ya es insostenible, como dices, no puede ser ya una constante, tenemos que cambiar esa realidad. Entonces ese es un foro que se va a dar en el auditorio de la universidad que está rumbo a Tzimol a las 4:30 de la tarde, y después a las 6:30 en un hotel que está también aquí por la ciudad. En ese auditorio vamos a hablar sobre Rosario. Eso se va a hacer también vía Zoom, me parece, para que la gente pueda seguirlo, puede acceder y para hablar de Rosario. Y yo pues estoy escribiendo, haciendo cultura, invitando a la gente que hace arte y cultura que se acerquen para que hagamos juntos una agenda cultural que se pueda realizar si es que llega a la presidencia municipal, pues, con la persona con la que yo estoy colaborando. No es algo que sea un secreto. ¿Estás en dónde? Estoy en el Partido del Trabajo con Mario Guillén Boquitas. Él me invitó a colaborar y es una persona que sabe escuchar y que entiende que los perfiles son bien importantes para las posiciones, que él no tiene por qué saberlo todo, pero sí delegar esta responsabilidad a gente que sepa del tema y se pueda comprometer, ¿no? Que se pueda comprometer con el tema. Y en ese sentido pues yo le pedí que sea a mi manera y tomando en cuenta a las artistas, claro, y los artistas de Comitán. Tenemos un problema, las mujeres si es de ese modo, independientes, sí le entraba. Que tenemos que ser libres pues en la toma de decisiones. Yo creo que es importante, no funciona, ¿no? Es que es importante. Yo creo que por ahí también podemos empezar a incidir. Si voy a entrar a una institución, pero todo el tiempo van a estar tienes que estar pidiendo permiso y estar viendo, o decidiendo, tomando las decisiones, o si no puedo tomar las decisiones sobre el tema, pues se va a llevar mucho más tiempo. Claro. A lo mejor si las decidimos en conjunto salgan mejor, estoy de acuerdo totalmente, pero si te imponen, entonces no va a caminar. Por eso ha sido muy, muy lento. Entonces, pues muy bien. Esperemos que pues se vale que haya muchas mujeres ahorita. Yo visualizo un 2024 con muchas mujeres ya contendiendo, pero estas mujeres que están ahorita, así como tú, que están incursionando en la política, que están formando parte de, se vale de los proyectos, precisamente por todo lo que veníamos diciendo. Pues ¿no? es que mira, Lupita, tú lo sabes bien, siempre cuando se les preguntaba a los candidatos por qué no había mujeres participando en sus planillas, por qué no llamaban a las mujeres para ocupar cargos públicos en sus ayuntamientos, decían que no había. Y siguen diciendo que no hay. Es que no hay mujeres. Claro que sí, ya vemos. Y entonces, bueno, y que somos toda una población mayoritaria, no solo en México, también en Chiapas, y que tienen la posibilidad de decidir y de ayudar a que las que no están decidiendo pues vayan poco a poco acercándose, ¿no? Y ese era el discurso: no hay mujeres para la política, o no les interesa porque están cuidando a sus hijos, a su familia. Les está costando mucho trabajo, híjole, como que abrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, dices, cuando alguien se te acerca y te propone, pues si tú estás diciendo por qué no dan espacios, cuando vienen y te dicen, pues tienes que tomar esa oportunidad. Claro que tienes que, si hay varias opciones, pues tomar la opción que tenga más afinidad contigo y que muestre empatía hacia lo que tú quieres hacer. Claro. Que respete tu trabajo y que respete pues el hecho de cómo quieres hacer este trabajo. Claro. Por eso me sumé y pues vamos a ver. Y que estamos seguras que mujeres como tú, que hay muchas, que están queriendo ocupar estos puestos políticos, van a terminar siendo nuestras aliadas. Claro que sí. Porque en algún momento así debe ser también nosotras. Sí, exactamente. Sí. yo aquí y a la hora no voy a hacer nada, pero sí necesitamos como tener esas aliadas que lleguen, exacto, para que nos fortalezcamos como mujeres, pero en esta lucha de seguir ayudándonos de una red de mujeres para cubrir todas nuestras necesidades. Nosotros verdaderas aliadas, exacto, que no olviden que somos, que estamos para ayudarnos, que somos mujeres y que no olvidemos esa parte, porque
porque no se trata de como decían por ahí, la abeja reina, ¿no? Es solo yo y las demás que sigan allí es a la espera de que les toque su turno. Yo creo que hay que abrir esos turnos, claro. O sea, irnos ayudando, porque de esa manera vamos a demostrar juntas pues que sí podemos hacer muchas cosas en beneficio de nuestra comunidad. Así es, tenemos muchos proyectos que promover, que necesitamos la llave ahí adentro, pues que abra la puerta para poder hacer la gestión y para poder aterrizar los proyectos. Pues muchísimas gracias, Angie. Gracias a ti, Lupita, gracias a toda tu audiencia. Y pues ya saben, seguimos aquí con estas personalidades que abrimos un canal y un medio y un puente de comunicación plural y democrático. En la tarde habíamos anunciado que íbamos a estar con Ismael Brito, pero ¿qué creen? Que el señor tuvo que viajar, entonces vamos a mover la entrevista para otro día de esta semana. No va a pasar esta semana porque ya quedan pocos días para las entrevistas, pero vamos a estar en la tarde con María Emilia Domínguez Gordillo, la vocal ejecutiva, presidenta de la vocal ejecutiva del INE. Y otro ejemplo de que se puede. Lleva haciendo un gran trabajo en el INE durante ya varios años. Pero vamos a hablar de esta fiesta democrática, porque ya ves que es que el INE pone todo, ¿no? Y ya la sociedad es quien hace quien decide, tenemos que hacer. Así es. Pues bueno, nos escuchamos y nos vemos a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Pues seguimos aquí en Mujeres Sin Fronteras. Un abrazo a todas, a todos.